Bienvenidos a un nuevo microinformativo de IFE Capacitaciones. ¿Cuánto tiempo ya pasó del primero? Bueno, y acá siempre nutriéndonos. Hoy nuevamente nos encontramos con el director, Javier Mazzone. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maxi? Como te dije siempre, contento de disfrutar este momento donde hablamos de temas que nos da tanta pasión desarrollar y que nos une en todo esto que tiene que ver en el entrenamiento deportivo. Bueno, Javi, hoy la idea era hablar un poquito de hormonas y entrenamiento. Entonces, bueno, en nuestro organismo existen hormonas que actúan durante la vida, obviamente, y en el entrenamiento. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Hablarnos de algunas de las hormonas. Dale. Sí, vamos a hablar un poquitito, vamos a empezar como definiendo un poco de qué se trata todo esto, Vale. ¿sí? Y cuando hablamos de hormona, durante el entrenamiento, durante el trabajo, por ejemplo, de fuerza, ¿sí? Tenemos que hablar de adaptaciones a nivel estructural que se producen, ¿sí? Estas adaptaciones que se producen están regidas justamente por un sistema neuroendocrino, es decir, nervioso y a nivel endocrino hormonal, ¿sí? O sea, ese sistema neuroendocrino, ¿qué es lo que hace? Afectar, en teoría positivamente, ese balance anabólico-catabólico. Es decir, para que haya un proceso anabólico, debe y tiene que haber un proceso catabólico, y que entre ambos ese proceso sea positivo, o sea, que se encuentre en equilibrio. Entonces, va a existir la respuesta a las cargas de las diferentes hormonas, ¿sí? Tanto sea por el estrés que produce el entrenamiento, como en los momentos donde no hay estrés, las hormonas que actúan para regenerar. Entonces, ¿qué es lo que tienen las hormonas? Tienen funciones de mensajeros, ¿sí? De mensajeros químicos, que transmiten información para regular justamente, ¿sí?, a los diferentes órganos, los que fueran, no solo a nivel muscular, sino a nivel de todos los órganos, ¿sí? Por si hay que regenerar, hay una enfermedad en el hígado, una hepatitis, a medida que se va solucionando esa inflamación en el hígado, las hormonas actúan ¿para qué? Para que ese hígado vuelva a estar normal, su tejido vuelva a estar normal, si estuvo dañado, regenerarlo. Lo mismo pasa a nivel muscular cuando entrenamos. Entonces, ¿qué va a favorecer? Va a favorecer que haya un proceso de síntesis proteica a nivel muscular que pueda ir regenerando todas las partes del músculo que sufrieron microtraumatismos productos del entrenamiento. Para eso existen glándulas que segregan hormonas, y esas hormonas son las que se van a encargar de hacer uno de los dos procesos, anabólicos o catabólicos. Dentro de las hormonas podemos, muchas conocidas, la hormona de crecimiento, o conocida como GH, la testosterona, el cortisol. ¿Y qué papel cumple el cortisol? ¿Sí? Entre otras hormonas, que vamos a hablar, ¿sí?, de algunas. Dentro de las hormonas que no vos sé si se mencionás. entendió, Sí, si fue perfecto, claro. Javi, perfecto. Dentro de estas hormonas que vos mencionás, ¿todas cumplen la misma función? También me hablas de anabolismo, catabolismo, ¿todas afectan a lo mismo? Contanos un poquito sobre ese tema. No, mirá, las hormonas no tienen todas las mismas funciones. O como vos dijiste, hay hormonas que tienen una acción catabólica y otras una acción o efectos anabólicos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la hormona de crecimiento, justamente, conocida como GH también, para quienes estamos en esto, es una hormona polipeptídica, ¿sí? O sea, que es segregada especialmente por la hipófisis anterior. Polipeptídica, ¿por qué? Porque es una hormona que favorece la síntesis, ¿sí?, proteica, ¿sí? Y esa síntesis proteica está justamente compuesta, ¿sí?, por aminoácidos, que son los que dan forma a esta proteína. Es decir, cumple una acción anabólica. Entonces, dentro de las acciones principales que tiene esta hormona es justamente la de aumentar la síntesis de proteínas, como te dije recién, la de aumentar la captación de proteínas, ¿sí? Y a través de esa captación de proteínas, de aminoácidos,
por parte del músculo, favorecer esa regeneración. Además tiene una acción muy favorable en la lipólisis, es decir, en el consumo de grasa, en el consumo, o como lo quieran llamar, conocido como quema de grasas, etc. Pero en el consumo de grasa, un efecto lipolítico. Y estimula, además, obviamente a través de esta síntesis de proteína, el crecimiento de los cartílagos, por lo cual es muy importante en el desarrollo del niño, del adolescente, ¿sí? Del puber, del prepúber, a lo largo de toda esa etapa. De ahí esa famosa hormona que no le segregaba convenientemente a uno de nuestros mejores jugadores de fútbol como Lionel Messi, necesitó de un tratamiento, porque si no, no iba a poder crecer todo lo que hubiese podido crecer, que es justamente el tamaño que hoy día tiene el Lionel Messi. Lionel Messi está alrededor de 1,70 m, eso es todo lo que hubiese podido crecer. Pero si esta hormona no recibía el tratamiento, hubiese crecido mucho menos. Entonces es muy favorable, y especialmente en los momentos donde mayor nivel de segregación hormonal hay, que eso también es importante y ahora lo vamos a hablar, porque justamente esta es una hormona, ¿sí? La hormona de crecimiento, que su máxima concentración hormonal se da entre las 11, 12 de la noche y las 4 de la mañana, por lo cual es justamente el horario del sueño, del descanso, ¿sí? Donde el niño debe descansar, y todos debemos descansar, porque después, cuando ya no crecemos más, esa hormona sigue actuando y tenemos que buscar que haya un aprovechamiento máximo de la misma, para las edades adultas como las edades más jóvenes. Además de la hormona de crecimiento, tenemos la testosterona, que justamente es una de las hormonas principales a nivel androgénica. ¿Por qué? Porque la hormona de la testosterona está desarrollada, si uno habla de testosterona y desarrollo muscular, potencia muscular, no, si bien cumple eso, el principal objetivo de la testosterona justamente es el de la espermatogénesis. O sea, en el hombre especialmente, bueno, en la mujer colabora en todo lo que es la ovulación, pero en el hombre específicamente tiene una acción principal en la espermatogénesis, o sea, en la creación de espermatozoides. Y además, obviamente, cumple un papel fundamental y muy importante en todo lo que es la síntesis de proteínas, el desarrollo de la fuerza, la potencia muscular. De ahí que si bien la hormona testosterona está en la mujer y en el varón, en la mujer aproximadamente existe un 5 a un 10% del total de testosterona que hay en el varón. O sea, si en el varón se mediría en litros, si en el varón habría 1 litro, en la mujer hay solo de 50 a 100 centímetros cúbicos de testosterona. Es de ahí que la mujer no puede desarrollar masa muscular como el varón, ni tampoco la potencia comparada con el varón. Por eso no se lo debe comparar. La mujer hay que compararla entre mujeres y el varón entre varones. Ese gran nivel de testosterona que tiene el varón es el que le permite justamente lograr, además de la espermatogénesis, lograr un mayor nivel de potencia muscular en toda su amplitud. Y es muy importante justamente. El valor que tenemos de testosterona, ¿sí? Justamente se segrega en mayor nivel, como pasaba con la hormona de crecimiento, alrededor de las 6 de la mañana, o sea, entre las madrugadas, donde todavía la persona está descansando, es donde se logra observar los mayores niveles de testosterona. Después en el día se mantienen o descienden levemente, pero justamente en esos momentos son donde la testosterona se segrega en mayor medida, que es cuando uno está descansando o prácticamente descansa. Buenísimo, Javi. Entonces, a la hora de hablar de las hormonas como la testosterona, también tenemos que hablar como la hormona de crecimiento, que estas, ¿sí?, son anabólicas, ¿sí? Y
el hecho de que sean anabólicas implica que hay otras que son denominadas catabólicas. Otro tipo de hormona también que es denominada anabólica es la insulina, justamente. Y la insulina, además de tener una gran importancia a la hora de mantener justamente la glucemia, su principal objetivo es mantener la glucemia y evitar los disparos de glucosa, mantenerlo dentro de los niveles saludables, entre 70, 100, ¿sí? Los niveles de glucosa saludables. Además de eso, incrementa la captación de aminoácidos también, como la hormona de crecimiento y todas las que vinimos hablando a nivel anabólico. Y eso favorece justamente favorece el desarrollo muscular, ¿sí? Obviamente todo esto se da en forma cíclica. Y a la vez, este mayor desarrollo muscular, si la persona entrena, va a favorecer a que haya un mayor consumo también de glucosa para la contracción muscular, lo cual también beneficia a mantener los niveles de glucosa en sangre. Dentro de las principales funciones que va a tener justamente la insulina, además de mantener los niveles de glucosa, es justamente el ingreso de glucosa al músculo, que es una manera de mantener los niveles de glucosa. ¿Para qué? Para que el músculo los consuma, ¿sí? Captar aminoácidos y disminuir el catabolismo, porque se encarga de lo contrario, justamente, de anabolizar. Y después llegamos a la contra famosa, que hay varias, pero dentro de las hormonas catabólicas vamos a tener la que es conocida como el cortisol. Y justamente el cortisol es la principal hormona glucocorticoide, ¿sí? Es una hormona de características catabólicas. Y esta hormona, que se sintetiza en la corteza suprarrenal, se segrega entre 10 y 20 miligramos diarios, ¿sí?, de cortisol por día. Y actúa justamente en los momentos de estrés, o sea, cuando, en este caso, si hablamos de entrenamiento, se está realizando el entrenamiento. Y disminuye en los momentos de pausa, que es donde no hay estrés. Este cortisol, justamente en el organismo, cumple una función totalmente diferente a la de las hormonas que hablamos hace un ratito, como la testosterona, la hormona de crecimiento, la insulina. Tiene la función contraria, de catabolizar, romper tejido, ¿sí?, al cual después las hormonas anabólicas van a ir a regenerar. Justamente este tipo de hormona se va a disparar cuando dijimos en los momentos de estrés, porque justamente son los momentos de alerta. Esa misma hormona es la que se dispara cuando estamos nerviosos, no hace falta entrenar. O cuando de repente pasamos por un momento de violencia, sea un asalto, es la que nos paraliza, ¿sí? O la que nos hace reaccionar a veces sin querer, pero es la hormona justamente que sube en los momentos de tensión. Y el entrenamiento es un momento de tensión, pero la diferencia es que es un momento de tensión sano y que permite después, en los momentos de pausa, que esa hormona baje para que las que se encargan de regenerar actúen. Excelente, Javi. Y como para finalizar un poquito todo esto, la última pregunta que te haría es si nos puedes hablar de la edad y lo que es la concentración hormonal. Excelente, excelente. Bueno, justamente cuando hablamos de chicos, ¿sí?, púberes, prepúberes, que entran a la adolescencia, cuando estamos trabajando con ellos, una manera de estimarlos, si no tenemos muchas herramientas para evaluar muy tecnológicas, siempre hay formas de evaluar, ¿no? Uno de los primeros síntomas del despegue hormonal en los niños, en los adolescentes, es el crecimiento de repente desmedido, ¿sí?, del adolescente, especialmente en el largo de sus piernas, ¿sí? ¿Y eso qué te indica? Primero, que cuando hace un tiempito que no ves a tu deportista y de repente creció desmedidamente, eso está marcando un proceso hormonal diferente. Una de las maneras de comprobar esto es a través de diferentes tests. Uno de los tests que quizás puede influir mucho y que es una forma de testear
que permite no poner en riesgo justamente al deportista adolescente, es un test de salto. Si al realizar un test de salto, las medidas obtenidas a través de test son muy superiores a las que venía teniendo en los test anteriores, mientras que estaba en un proceso normal hormonal acorde a su edad, quizás iba progresando, pero con progresos mínimos acordes a la edad. Si de un test al otro esos progresos eran desmedidos a favor, eso ya habla de una potencia muscular mayor, ¿sí? Acorde justamente a un progreso hormonal, o sea, a un disparo hormonal por el que está atravesando de acuerdo a su desarrollo. Obviamente que esto uno lo toma como información, lo puede hablar con los padres y recomendarle que visiten a su médico, al médico pediatra, para que le hagan los estudios pertinentes y a partir de ahí constatarlo. Si esto se constata es porque ya ese deportista está en condiciones de hacer otros tipos de entrenamiento relacionados a la fuerza, ya acorde a un adolescente que produjo su despegue hormonal y por ende un mayor desarrollo de fuerza. Obviamente esto es todo un proceso por el cual el niño que empieza a practicar un deporte, si el entrenador lo tiene en cuenta, puede lograr y producir en ese adolescente desarrollos muy significativos para el futuro del deportista. Y para esto hay dos corrientes. Una de las corrientes habla de entrenar la fuerza a partir de los 17 años. ¿Por qué? Porque ahí se asegura que esté desarrollado hormonalmente. Otra corriente dice no, al deportista hay que entrenarlo propiamente en su fuerza máxima a partir del despegue hormonal. Entonces, diferentes estudios fueron demostrando que las dos teorías tenían algo de razón. ¿Por qué? Porque en las dos se producían desarrollos elevados de la fuerza. La única diferencia era que la corriente que hablaba de entrenar la fuerza en el adolescente joven, ni bien tenía el disparo hormonal, obtenía cambios en su fuerza a futuro entre el 350 y el 500%. En cambio, la corriente que esperaba a que el deportista tenga 16, 17 años para asegurarse que puede estar en condiciones de entrenar, tenía grandes cambios en la fuerza, pero que oscilaban entre el 150 y el 500%, lo que implicaba la mitad del desarrollo prácticamente, ¿sí? Lo cual, cuando el deportista llega a lo más alto, es una diferencia abismal, para atrás o para adelante, que marca la diferencia. Entonces, bueno, estos son datos significativos que es importante conocerlos y a partir de ahí uno decidir, ¿no? Es como todo. Justamente cuando se entrena con sobrecarga en estas edades tempranas, teniendo en cuenta el despegue hormonal, es como tener en cuenta todo esto, es como apuntalar ese arbolito que están haciendo medio torcido y vos ya lo apuntalás ¿para qué? Para que tenga su mejor desarrollo, crezca derecho y saludable. Y justamente teniendo estos datos es la única manera, ni antes ni muy después es lo recomendable, sino en el momento justo. Excelente. Obviamente que en todo lo que es el desarrollo hormonal, como para cerrar, al principio hay una estabilización en las primeras edades, entre los 7 y 11 años, entre la mujer y el varón, no hay diferencia. Después de los 11 se produce el despegue. En primer lugar con la mujer, que entre los 11 y 13 años como que tiene una diferencia en el crecimiento de la mujer con respecto al varón, y hasta en la fuerza parecería. Pero después, entre los 12 y 13, el varón ya pega el despegue hormonal, y bueno, y ahí quedan ya niveladas las diferencias acorde al género de cada uno. Así que bueno, esto era un poquito todo lo relacionado en la síntesis que pude hacer creo que ha con sido respecto a lo que es hormona y entrenamiento. Muy enriquecedor el tema, no solamente para todos los entrenadores que están en el alto rendimiento, sino para los entrenadores en general, ¿no? Que a veces descuidamos muchos de todos estos temas que son los que hacen la diferencia.
Así que bueno, este tema que ha desarrollado el licenciado Javier Mazzone, lo podrán encontrar junto con muchos temas más y muchos cursos, por supuesto, en la plataforma online www.ifecapacitacionesonline.com. También se dictan cursos presenciales en IFE Capacitaciones, cuya plataforma es www.ifecapacitaciones.com.ar. También están las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, IFE Capacitaciones, donde pueden encontrar todo este material y mucho más. Así que bueno, Javi, te dejo que despidas. Muchísimas gracias. Siempre tengan en cuenta que todo lo que hablamos es para aportarles algo más. Y la diferencia entre el buen profesional y el que no lo es tanto es justamente en eso, en aceptar el saber y ponerlo en práctica. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo. Gracias, hasta la próxima.